Shabbat Shalom, amados, con ustedes nuevamente conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo tiempo de estudio y continuando, como ustedes bien saben, en los Rujot de la Menorá. Estamos revisando Ruach, espíritu por espíritu, Ruach por Ruach, profundizando claramente qué implica cada uno de ellos y cómo también de alguna manera nos debería estar afectando o cómo nos debería de afectar a cada uno de nosotros. Eso va a ser justamente para ir cerrando los 7 espíritus. Por el momento vamos en el tercero y hoy corresponde justamente el consejo. Pero antes de entrar a la lección y a la enseñanza de hoy día, no puedo dejar de recordarles nuestros libros de estudio, Conociendo la Vida Eterna, resumen de la Escritura de principio a fin, pasando por toda la línea de tiempo que nos lleva hasta justamente los tiempos actuales y más allá, con los nombres originales en el hebreo y también con mapas y muchas cosas que claramente nos van a abrir más todavía el entendimiento para comprender el gran angular de la Escritura completa. Amados, recuerden, es un resumen, no es la Escritura, sino para eso no tengo que estar diciendo absolutamente nada, porque cada uno de nosotros tiene su Tanaj en su casa, ¿no es cierto? Y a eso le agregamos, al terminar de estudiar ese libro, el segundo libro de estudio, que es Luz en medio de las tinieblas, con 17 temas que están claramente en toda la Escritura, pero se trabajan y se estudian y se revisan en profundidad, y claramente eso nos hace entender aún más todavía los tiempos actuales y también los tiempos futuros, porque también se analizan los tiempos justamente del Anti-Mashiach. Bien, dicho eso, ahora sí entramos al tema de hoy, que corresponde al tercer espíritu. Recordemos que los espíritus dentro de la menorá están conectados. Voy a colocarme mejor por acá. Dijimos que sabiduría e inteligencia y están interconectados, son espíritus asociados como lo dijimos la semana anterior. Y ahora viene este que corresponde al consejo, ¿no es cierto? Y luego tendríamos acá el consejo. ¿Y cuál otro sería? El poder. Consejo y el poder nos tocaría la próxima semana. Tenemos entonces la sabiduría y la inteligencia que son comunicados entre ellos, y aquí tenemos el consejo y el poder. Hoy día vamos a revisar justamente este espíritu que en hebreo se dice Etzá. El consejo es Etzá. Ahora, ¿cómo podríamos definir? Porque tenemos que entrar a las definiciones para luego entrar a ver cómo se aplica dentro de la Escritura claramente. Ahora, si ustedes comprenden claramente esta palabra o este espíritu, no necesita de mucha explicación. Yo creo que más de alguno de nosotros ha experimentado el consejo de otra persona, o bien nosotros hemos dado el consejo a otra persona. Pero nunca está de más ordenar los términos para que nadie considere que está sobredicho, ¿no es cierto?, ciertas cosas. Consejo, opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Recomendación, sugerencia, indicación, asesoramiento, orientación, advertencia, aviso, exhortación, invitación, opinión, observación o un parecer. Todas esas palabras que son de alguna forma como sinónimas, ¿no es cierto?, son las que nosotros todos los días de alguna forma u otra lo hacemos. Pero, atención, cuando estamos hablando de estos espíritus que están en la menorá, que también obedecen a los 7 rujot, a los 7 espíritus del Padre, claramente es un consejo que no es normal a nivel humano, no es un consejo natural, no es un consejo como, etcétera. Usted me entiende, algo que de alguna forma todos los días de alguna forma aconsejamos, ¿no es cierto? Mira, te aconsejo mejor bájalo aquí, ponlo acá, o ponle un poco más de sal. Estamos hablando de cosas que son domésticas, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de un consejo divino, un consejo que viene del cielo, un consejo que claramente va a evitarme una circunstancia o bien me va a llevar a algo mucho mejor todavía. Entonces, cuando estamos hablando de los 7 rujot de la menorá, operan justamente a niveles especiales porque vienen por parte del cielo, por parte del Padre claramente. Y para esto vamos a irnos a la Escritura, Salmos 1,
1. Salmo 1, verso 1. Recordemos que la palabra salmo técnicamente no es la más apropiada. De aquí a un tiempo más yo creo que vamos a hacer un pequeño estudio en relación a este tema, pero literalmente la palabra es tehilim, ¿no es cierto? Salmos de tejilá, pero es alabanza, amados, es alabanza. Y aquí hay muchos tipos de alabanza y aquí tenemos muchas tehilim, ¿no es cierto?, que están en este libro. Y en esta tejilá, en este Salmo 1, verso 1, dice así: bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, que también se traduce o se conoce como burladores, se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia y en su Torá medita de día y de noche. Es decir, ¿cuál vendría siendo el consejo de esta persona? La Torá. Ahora, observe lo siguiente. Dice, ni en silla de burladores o escarnecedores se ha sentado. ¿Cuántas veces a usted le ha tocado quizás presenciar? Quizás cuando, vamos a llevarlo hasta un poco más liviano, ¿ya? Cuando éramos niños, qué sé yo, y nos juntábamos con los primos, o qué sé yo, con vecinos, amiguitos, ¿no es cierto? Y de repente había alguno que cometía alguna torpeza o bien ocurría algún incidente que causaba risa. Pero resulta de que muchas veces estando en la mesa habían comentarios de los cuales se burlaban posteriormente o nos burlábamos también, no podemos decir que no lo hemos hecho, ¿no es cierto?, del primo, de la visita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando de cosas pequeñas, como niños, estoy mostrándole un poco eso porque eso ocurre, pero eso llevándolo ya a nivel de adulto, la cosa cambia, ¿no es cierto? Y aquí dice claramente David: bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, de plano, ¿no es cierto? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Es decir, no se ha sentado a burlarse de la gente. Aquí lo está mostrando claramente que la burla no es algo que venga claramente de una persona que es kadosh. Hay muchos que claramente, porque son simpáticos, porque ellos son muchas veces, ¿cómo decirlo?, alegres, ¿no es cierto?, tropiezan muchas veces en cosas como esta. Y de hecho, una de las maneras en que hoy día el humor se hace es a través justamente de la burla. Y dígame que no es así. Bueno, claramente el padre no se contenta de ninguna forma con ese tipo de actitudes. Pero aquí lo que tenemos que tener claro de que aquí David nos está diciendo claramente que bendecido es el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, que no ha escuchado algo que vaya en contra de la voluntad del Padre, la cual es buena, agradable y perfecta. Y es por eso que a continuación, verso 2, dice, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Usted se podrá dar cuenta que también dentro de lo que habla la Torá, dice claramente que tenemos que respetar las canas, ¿no es cierto? Bueno, ahí está la conducta de una persona que es más joven frente a una persona adulta y claramente en el caso de los más pequeños, los más jovencitos, ¿no es cierto?, también respetar justamente a las personas adultas y no burlarse de ellas en el sentido de que quizás le cuesta un poco más caminar o le cuesta subir las escaleras o bajar las escaleras o sentarse o en algún momento puede tener alguna vibración en su cuerpo, en sus manos para tomar una cuchara, cosas como esas, que hay niños que son muy burladores, literalmente. Usted se puede dar cuenta y usted conoce de eso. Entonces, aquí usted se puede dar cuenta lo que el Padre a nosotros nos amonesta es un respeto para con todas las personas. Tanto así que también en la Torá, Mashiach también lo dice, amarás al Señor tu Dios, ¿no es cierto?, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando estamos hablando del amor al prójimo y entendiendo que la Torá en sí misma es amor, la Torá en sí misma es amor para con el Padre y para con el prójimo, no cabe la burla. ¿Se fija? No cabe la burla. Bueno, continuamos. También, Tehilim 33:8. Salmo 33,
8. Dice así: tema a Yahweh toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Claramente aquí está haciendo una memoria de todo lo que fue la creación, claramente. Yahweh hace, escuche muy bien esto, Yahweh hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Yahweh permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bendecida la nación cuyo Elohim es Yahweh, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Se puede dar cuenta que aquí claramente, y usted lo tiene muy que claro hoy día, si ha entendido o ha escuchado algo a nivel político, a nivel internacional, ¿de qué estamos hablando? Ahí están los consejos de las naciones. Tanto así que existe una organización a nivel mundial conocida como la ONU, ¿no es cierto? Y vemos que hay mucho consejo aquí, que hay que hacer acá. Y la pregunta, ¿qué resultado tiene eso? O sea, supuestamente la ONU es como para poder producir una estabilidad a nivel internacional. Lo menos que hemos visto durante el desarrollo de esta organización que haya ocurrido tal cosa, puesto que primeramente, antes del 7 de octubre, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en esa época? Ya estaba justamente Rusia interviniendo a Ucrania. Y la pregunta, hasta hoy día, 2026, que ya ha pasado no unos meses, ni un año, ni 2 años, aún sigue siendo existente, o sea, sigue ocupándose, sigue operando, sigue pasando. Entonces, el Consejo de las Naciones, ¿hasta dónde funciona? Pero vamos a repetir de nuevo. Verso 10, Salmo 33, verso 10. Yahweh hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Yahweh permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, y bendecida la nación cuyo Elohim es Yahweh, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bueno, usted se puede dar cuenta que muchas veces es más en la palabrería que claramente que un consejo sensato. Porque si claramente ellos hicieran, ¿no es cierto?, algo de conciencia frente a lo que está pasando a nivel internacional. De hecho, lo que está pasando con Irán, también no vemos que haya mucho respaldo frente a eso. Bueno, ¿y para qué vamos a echar en los temas, no es cierto? Pero usted se podrá dar cuenta que hay un consejo que siempre va a ser la roca. Va a ser algo inconmovible, que claramente es su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Tanto así que Mashiach dijo claramente que no pasará ni una yod ni una cost de la Torá hasta que todo sea cumplido. Hasta que todo, es decir, que la Torá no va a pasar todavía, ni aquí a mucho tiempo más, hasta que todo sea cumplido. ¿Eso qué implica? Hasta el fin de esta segunda semana de la creación en la cual estamos, y claramente que estamos próximos ya a entrar al Shabbat Hagadol o al Gran Shabbat, que vendría siendo el segundo Shabbat que el Padre experimentaría, puesto que el primero lo hizo cuando terminó, ¿no es cierto?, toda la creación, y luego de ese Gran Shabbat que él tuvo, ¿no es cierto?, que fueron 1000 años, luego comenzó la segunda semana de la creación en la cual estamos ahora. Y estamos próximos a terminarla, ya han pasado, ¿no es cierto?, varios siglos, ¿no es cierto?, y ahora tenemos que entrar ya al año 7000, que correspondería justamente a esta segunda semana, que claramente vendría siendo el Gran Shabbat, ¿no es cierto?, al cual estamos ya también expectantes porque va a venir un día dentro del 7º mes del calendario hebreo, un sonido de shofar, y claramente ese sonido de shofar no va a ser emitido por nosotros celebrando la fiesta de Yom Teruah, sino que va a ser un sonido de shofar que va a venir desde los cielos, y es ese día el que justamente Mashiach nos viene a buscar. Y para entonces ya tenemos que estar a cuentas justamente con Él. Continuamos. Salmo también, 73. Salmo 73, verso 21. Dice así: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Yo no sé si alguien en algún momento ha experimentado algo similar. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Aquí le está claramente hablando al Padre. Con todo, yo siempre estuve contigo.
Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Claramente, el consejo del Padre. La pregunta es la siguiente: para quienes han tenido el privilegio de poder tener esa respuesta frente a una oración particular, abrir la Escritura y aparece algo en ese momento que a uno le es respuesta de lo que ha orado, o bien hace a alguien un comentario y hace clic justamente lo que usted estaba pidiendo, esa persona da respuesta a eso que usted está pidiendo y que solamente el cielo y usted lo sabe. Consejo del Padre. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia? Bueno, aquí claramente lo está declarando el salmista, ¿no es cierto? Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entendiendo que claramente del Padre absolutamente todo procede de Él y, como bien dice la Escritura, viene de Él y es para Él. Y nosotros, que Él nos hizo a nosotros, también somos para Él. Y por eso debemos de ser aroma agradable delante de su presencia. ¿Y cómo yo soy aroma agradable delante de su presencia? Caminando en sus mitzvot, en sus mandamientos, en su Torah. Continuamos. Salmo 106. Tejilá 106, verso 42. Sus enemigos los oprimen y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. ¿De qué cree usted que está hablando aquí el salmista? Sí, de nosotros, de Israel. Está hablando de nuestros padres. Vuelvo al 42. Sus enemigos los oprimieron. Y fue así, ¿o no? ¿Qué pasó con Asiria? ¿Qué pasó con Babilonia? Etcétera, etcétera. Ya. Sus enemigos lo oprimieron y fueron quebrantados bajo su mano. Muchas veces los libró, y así fue. Mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad, transgresión de la Torá. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, el Padre mirando, ¿no es cierto? Y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Pero la pregunta es la siguiente: ¿siguieron el consejo? ¿Siguieron su Torá? ¿Siguieron su voluntad? ¿Nuestros antecesores, nuestros padres? No. ¿Y qué ocurrió? Vino castigo. Porque tal como el Padre, usted mejor que nadie lo sabe, ¿no es cierto? Muchas veces hay que reordenar, ¿no es cierto?, la vida de los niños, de los hijos. Claramente hay que entrar en disciplina. Y hay un castigo. Muchas veces cuando ya hay una advertencia frente a una circunstancia que no corresponde que esté ocurriendo en casa. Bueno, no es distinto con el Padre y con nosotros si claramente no caminamos en su voluntad y muchas veces existe algún atisbo de rebeldía, consecuencias hay, y usted bien lo sabe. Seguimos también en Salmo 107, verso 10. Salmo 107, verso 10, dice así: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Yahweh y aborrecieron el consejo del Elión. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. La pregunta, nuevamente, ¿qué pasa cuando hay consejo por parte del Padre y hay rebeldía? Hay consecuencias. Y el consejo por parte del Padre es su Torá. Entonces, cuando estamos viendo aquí que hay un ruaj de consejo, es un consejo divino que viene claramente con los dos anteriores. O dígame que no. Por supuesto que viene con un consejo con sabiduría y con inteligencia. O sea, no es un consejo al azar, no es un consejo... No, es un consejo que viene que es contundente, es un consejo que claramente va a hacernos darnos cuenta que hay algo que no estamos haciendo de forma correcta o existe una alternativa mejor frente a lo que yo había pensado hacer. Entonces, cuando hay un consejo divino, claramente viene con sabiduría y con inteligencia. Es inevitable que así sea, porque es divino. Ahora, ¿qué pasa en Proverbios? ¿Qué pasa en Proverbios? Aquí estamos hablando claramente de Shlomo, de Salomón, ¿no es cierto? Proverbios 13,
Miren lo que dice acá 13, verso 1. Proverbios de Shlomo de Salomón, capítulo 13, o Proverbios 13, verso 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Se acuerdan que recién hablábamos con respecto a lo que dice el Salmo 1? Bueno, acá está el tema del burlador. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Yo le pregunto lo siguiente: el padre, sí o sí, y eso lo hemos ministrado, debe y tiene dos labores o dos, de alguna forma, como dos trabajos, ¿cómo lo podríamos llamar? Dos funciones, esa es la palabra. Dos funciones más aparte de ser padre. Tiene una función de roé, de pastor, y también tiene una función de moré, de maestro. Entonces, resulta que aquí estamos viendo que también el roé, de alguna forma, viene siendo como un padre espiritual, entiéndase las proporciones claramente, ¿no es cierto?, acá abajo en la tierra, un representante. Por eso el padre a los roé, en particular, los roim, ¿no es cierto?, en plural, los roim tienen una sabiduría para el consejo. Porque claramente el pastor tiene que guiar, ¿no es cierto?, a las ovejas. En este caso particular, a nivel humano, ¿no es cierto?, tiene que guiar a los hermanos, a sus, ¿no es cierto?, a los talmidim de Mashiach. Entonces, cuando nosotros estamos viendo acá que el consejo se activa particularmente, si lo vemos a niveles ministeriales, claramente en el roé, en el pastor. Claramente él tiene la responsabilidad de entregar un consejo. El maestro entrega una enseñanza. El evangelista está entregando la palabra, ¿no es cierto?, de teshuvá, de arrepentimiento, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el profeta? También entrega una palabra. Pero resulta que el consejo... Ahora, perdón, aquí quiero corregir algo. ¿El profeta puede entregar un consejo divino? Por supuesto que sí, como profeta. Por supuesto que sí. De hecho, nosotros lo vemos en la Torá, ¿no es cierto?, o en el Tanaj, cómo los profetas se levantan para amonestar al pueblo para que vuelvan. Le están dando un consejo: vuélvanse. También hay que leerlo de esa forma. Vuélvanse, porque si no, las cosas no van a andar como ustedes esperan. O sea, hay consecuencias frente a la transgresión. Entonces, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y ahí mismo, en el capítulo 13, o en el Proverbios 13, el verso 18, baje un poquito más y entre al verso 18 y dice acá: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Se acuerdan de lo que recién conversábamos? Una alternativa, hay un mejor negocio, o hay etcétera. Mire lo que dice acá: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y la corrección, amado, no implica literalmente una vara, que muchas veces puede ser con la corrección, es como no. Claro, muchas veces tenemos corrige al niño con vara, sí, pero eso es otro tema. Pero acá estamos hablando de la corrección, o sea, corregir el camino, corregir el rumbo, corregir la decisión tomada. No, me retracto de eso, no, mejor que no, y hago esto otro, porque claramente es mucho mejor. Entonces, aquí usted se puede dar cuenta que ahí va lo que conversamos también hace unas semanas atrás con respecto al tema de la sabiduría, que está la sabiduría administrativa o la sabiduría de la Jokmá, ¿no es cierto?, de las finanzas, de la cual tenía claramente, ¿quién? Joseph, ¿no es cierto? José fue claramente el que manifestó una sabiduría financiera para administrar, digamos, lo que se venía por delante en Egipto, cuando el faraón, ¿no es cierto?, tiene los dos sueños de las vacas flacas, ¿no es cierto?, y de los trigos. Entonces, la sabiduría administrativa y la sabiduría económica que tuvo claramente Joseph, ¿no es cierto?, se manifiesta ahí. Ahora, acá usted se puede dar cuenta de lo mismo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué pasó cuando justamente Joseph le da el consejo a Faraón? Faraón, esto es por esto, y habría que hacer esto. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hombre? Aquí no tengo a nadie que sea semejante a lo que tú me has comentado y lo que tú me estás diciendo. Así que serás tú el que se hace responsable de lo que viene por delante, y esta sabiduría que tú me estás mostrando la vas a poner por obra en toda la nación. Recordemos que fue lo que le dijo Faraón. Solamente
entre tú y yo, lo que nos va a diferenciar, o sea, lo está colocando al mismo nivel de Faraón, va a ser el anillo y que me siento en el trono. Entonces, amados, bueno, estamos hablando que hay cosas que realmente son extraordinarias, pero eso va de la mano de un espíritu, de un ruaj humilde. Y claramente, en una persona que tiene un corazón humilde y contrito y humillado, el Padre no se va a... Al contrario, es un imán espiritual, una persona humilde de corazón y sencillo. ¿Por qué? Porque el Padre puede hacer cosas y claramente lo va a exaltar. Eso fue lo que nosotros vemos como enseñanza que tenemos a través de José. José se humilló, de hecho ya llevaba mucho tiempo de humillación, ¿no es cierto? Claramente en cárcel, pero aquí pasa eso, ¿no es cierto? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Y aquí Faraón en su momento claramente que sí hizo caso al consejo. Más el que guarda la corrección recibirá honra. Y claramente dijo, hay que corregir esto acá, hay que hacerlo así, y ocurrió. Seguimos, Proverbios 15, verso 5. Proverbios 15, verso 5. El necio, menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Ve? Aquí tenemos justamente las dos caras de la misma moneda, ¿no es cierto? El padre le da un consejo a un hijo, este es sabio y lo retiene y obra en él, y hay otro hijo que es necio y menosprecia el consejo de su padre. Más el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Una persona claramente que va a ordenarse, siempre y cuando haga caso al consejo que viene por parte del Padre, ¿no es cierto? Y aquí el Padre natural como el Padre celestial. Proverbios también, 19:20. Proverbios 19:20. Dice así claramente, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Yahweh permanecerá. Y claramente ese consejo está por escrito. Hay conductas, hay formas de vida, hay un camino que Él trazó. Y ese camino hoy día tiene una encarnación que habita en nuestro corazón, porque ese camino es Yeshua. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y ese camino que dejó justamente el Padre trazado, ¿cómo se llama? Torah. Es decir, Mashiach, Yeshua HaMashiach es la Torah viviente. Y cuando yo estoy siguiendo los pasos de Mashiach, estoy siguiendo la Torah. Y es por lo mismo que hoy, que Él habita en nosotros, ¿no es cierto? Porque usted abrió su corazón. Cuando hizo Teshuvá, ¿no es cierto? Recibió a Mashiach en su corazón como su Señor, como su Adón, ¿no es cierto? Y su Salvador. Claramente, en ese momento ya empieza su vida a transformarse y empieza a ver luz en medio de las tinieblas en las cuales estábamos, ¿no es cierto? Y empezamos a comprender ciertas cosas y nos damos cuenta que hay ciertas cosas que no deben ser, aunque uno las hacía y como que menospreciaba de alguna forma que algo podría ocurrir, sabiendo uno que era malo. Cuando llega la conciencia de la luz y las tinieblas y de quién es uno hijo, claramente hay muchas cosas que uno ya se refrena. La lengua, si era grosera, se refrena. Si la lengua era mentirosa, se refrena, etcétera, etcétera, etcétera. Si los ojos andaban viendo cosas que no corresponden, también se empiezan a guardar. Los sentidos de nuestro cuerpo se empiezan a santificar. Nos empezamos a guardar, a guardar, a guardar. ¿Y eso qué implica? Que claramente Mashiach y su Ruach HaKodesh, que está dentro de nosotros, nos empieza a ordenar para empezar a hacer aroma agradable delante del Padre. Y enseñanza que no va a ser muy larga, Proverbios, terminando con esto, Proverbios 20, verso 18. Proverbios 20, verso 18 dice así, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Vuelvo a repetir, los pensamientos con el consejo se ordenan. Yo le pregunto, ¿cuántas veces usted está pensando algo, que aquí lo dice claramente, y le dicen algo y le cambia la perspectiva? Dice, mira, en realidad no lo había visto así, no lo había pensado de esa manera. Hoy, gracias por lo que me acabas de decir, gracias por el consejo. O de repente una persona pasa por el lado y dice algo, ¡prim!, y ilumina la circunstancia. Y ahí está, ¡prim!, un consejo que
que uno lo toma y se da cuenta que sí encaja absolutamente en lo que uno está queriendo hacer. Y dice claramente, terminando, como vuelvo a repetir, Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan. Y muchas veces, y de hecho creo que no equivocarme, todos nosotros, nuestros pensamientos han sido ordenados cuando hemos escuchado justamente la voz del Padre y los consejos de su Torá. Amados, quedamos ahora conectados para la próxima semana, continuando justamente con la siguiente Ruach, ¿no es cierto?, que va dentro de la menorá. Y el consejo, claramente, tiene que ser con la base de su palabra para poder dar un consejo sabio y eficiente. Y si el Ruach le está hablando, claramente hágale caso al consejo y usted verá que va a tener frutos como corresponde delante de usted. Desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, Shalom.